Hola, en este video lo que vamos a hacer es vamos a darle una revisión al test de diagnóstico y la solución que yo voy a proponer aquí no quiere decir que la que ustedes hicieron no es válida, sino más bien hacer como un tipo de repaso en cómo pudieron haber hecho de otra manera eh, el examen, este test de diagnóstico, ¿no? Entonces, si recordamos, los objetivos que se tenían para el test de diagnóstico era hacer uso de variables, que en este caso nos referíamos a crear variables y capturar y mostrar esa información usando el scan y el printf, ¿no? Aplicar las condiciones, utilizar if, el if o un switch, aplicar los ciclos, ya sea un for, un while, un do while, y por último crear una estructura y un arreglo, ¿no? Si recordamos la descripción del test de diagnóstico, la primera opción era capturar 5 números enteros en un arreglo, mostrarlos en pantalla sus números y después hacer la suma y imprimir el promedio de esos 5 números. La segunda opción es crear una función la cual va a recibir un entero en n y va a recibir un arreglo de caracteres, que en este caso podría ser un string, ¿no? Un string en C. Entonces, esa es la segunda opción. La tercera opción es crear una estructura. La estructura ya la tengo aquí definida, si la observan. Entonces, si recordamos, les había dicho que la estructura va a ser va a tener nombre, un tipo, fuerza y salud. Entonces, nombre y tipo yo los declaré como un arreglo de caracteres, como si fueran cadenas o strings, y fuerza como un flotante y la salud como un entero. Y aquí mismo estoy definiendo o declarando un arreglo de 5 personajes, ¿no? De 5 estructuras de estas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos ese arreglo, aquí viene declarar el arreglo, que ya lo tengo aquí, y a crear una opción para capturar hasta 5 personajes, ¿no? O sea, pedirle al usuario cada uno de estos atributos para irlo agregando a una posición de nuestro arreglo. ¿Okay? Entonces comencemos a codificar. Yo ya tengo preparado un main.c con un hola mundo. Lo que voy a hacer es nada más correrlo para ver si está funcionando y de ahí voy a empezar a construir las tres opciones. ¿Okay? Entonces si corre sin ningún problema, y lo que voy a hacer es crear mi menú. Comenzaremos creando un menú. Entonces voy a definir como mi variable para las opciones, que en este caso voy a decir que va a ser un char. No lo voy a inicializar y después vamos a entrar a un do while. ¿Okay? Entonces, mientras la opción sea diferente de 0, voy a repetir ese ciclo, ¿no? Y voy a definir unas opciones, ¿no? Entonces, con printf vamos a empezar a definir la primera opción, que en este caso va a ser la opción 1, que es la de capturar enteros, y en diagonal n. ¿Okay? Entonces la segunda opción, puedo duplicar esta línea. Si se van acá a, creo que en editar, ¿no es cierto? En selección viene aquí copy line down, podemos copiar y nada más modificar lo que queramos. La segunda opción va a ser la de mostrar cadena n veces, y la tercera opción igual podemos copiarla otra vez,
Yo ya me sé el acceso directo, entonces opción 3 va a ser la de personajes. Ok, entonces agregar personaje, y de una vez hacemos la opción 0, que va a ser la opción salir. Ok, entonces leemos, que vamos a leer, pues va a ser un carácter y lo vamos a guardar en OP. Okay. Lo más probable es que necesitamos un F-Flush por aquí, entonces de una vez lo pongo. Ok, voy a ocultar la terminal con control J y el panel de la izquierda con control V para solamente mostrar el puro código. Entonces si lo corremos ahorita, lo único que va a hacer es entrar a este menú, y si elegimos una opción que no sea la opción 0, pues se va a volver a repetir, ¿no? Entonces vamos haciéndolo. Voy a elegir la opción 1, se vuelve a repetir, o la opción 0. Ya me di cuenta en que me equivoqué. Como es un carácter, tiene que estar con comillas simples, ¿no? O la apóstrofe. Entonces lo voy a volver a correr. Opción 1 y opción 0, ahora sí tendré que salir. Creo que vamos a compilar otra vez y lo voy a volver a correr. Opción 0, no quiere salir. Opción 0, no sé si está bien. A ver, terminal, voy a cancelar esto y lo voy a correr a patín. Aquí salió, al parecer el CodeRunner no lo estaba volviendo a compilar. Bueno, ahí ya funcionó, ¿no? Entonces ya tengo mi menú, y lo que voy a hacer ahora, ya sé que ya funciona ese menú, vamos creando los casos. Voy a utilizar un switch para crear los casos. Entonces el primer caso es cuando sea la opción 1, voy a hacer algo, y el caso 2 de una vez lo declaramos. Press break. Okay. Para darle formato creo que es con control KF, si ya lo ajustan, y tenemos el default, que es un break, ¿no? Entonces la opción 1, para no dejar todo el código dentro de los casos, lo que voy a hacer es crear una función fuera del main, la cual se va a llamar capturar enteros. Okay. Este capturar enteros va a tener un arreglo de enteros, entonces de tamaño 5, y me voy a regresar a la descripción. Dice capturar 5 números enteros en un arreglo, mostrarlos después en pantalla y mostrar la suma y el promedio. Okay. Entonces con un for, este for que ya trae aquí Visual Studio me lo completa y me pone como el tipo de dato size-t. En este caso este tipo de dato es un tipo de dato sin signo, que es como especial o exclusivo para hacer uso de arreglos. Si recuerdan, los arreglos empiezan en la posición 0, no hay posiciones negativas. Entonces es como se puede decir la mejor opción, el mejor tipo de dato que queda para hacer una iteración sobre los enteros.
Entonces, ¿hasta cuántas veces voy a repetir ese ciclo? Lo habíamos declarado de 5, pero podemos utilizar aquí el sizeOf, el cual nos regresa cuántos, el tamaño de la variable enteros, ¿no? ¿Cuál es el tamaño? El tamaño 5. ¿Okay? Entonces, dentro del código, lo que voy a hacer es ir leyendo cada entero que el usuario vaya escribiendo. ¿Okay? No voy a poner ningún mensaje, simplemente va a aparecer el espacio ahí saltando, ¿no? Entonces, con un scanf vamos a leer cada entero y lo vamos a guardar en la posición I. ¿Okay? Ahí está. Y después que ya hemos capturado individualmente cada uno, lo que podemos hacer es copiar este mismo for, lo seleccionamos y copiamos hacia abajo, ¿no? En mi caso es con Alt Shift y la tecla hacia abajo, copia eso que tenemos seleccionado en la parte de abajo, y ahora en vez de tener un scanf utilizamos un printf. ¿Okay? Entonces aquí lo que voy a poner es un salto de línea para que imprima cada entero y no queden todos juntos. Después lo que él dice, él muestra en pantalla los números capturados. Ya tenemos el for. A continuación hacemos la suma total y el promedio. Entonces, para hacer eso, declaramos otra variable que sea float. Sí, porque el promedio puede que nos dé decimales, ¿no? Entonces, promedio, y necesitamos otro entero para la suma. La suma va a ser nuestro contador, por eso lo inicializamos en 0. Y voy a repetir otra vez este for. ¿Okay? Que bien pudiera meter dentro de este for la suma, pero para dejar como los casos que se piden en la descripción, me gustaría tenerlo con otro for, ¿no? Entonces este for, ¿qué va a hacer? Pues va a sumar lo que tenga suma más el valor que tiene enteros en la posición I. ¿Okay? Entonces esto se puede decir que es lo mismo utilizar el operador más igual enteros en su posición I. ¿Okay? Entonces aquí podemos imprimir la suma. La suma va a ser igual, es un entero, y el promedio. Printf para el promedio. Y el promedio es un flotante, cual va a ser la suma sobre la cantidad de elementos que tiene enteros. ¿Okay? Y aquí me faltó un salto de línea, y acá también. ¿Okay? Entonces, para resumir, este for es para capturar los 5 enteros, este for es para imprimir esos 5 enteros, este for es para sacar la suma de esos 5 enteros, imprimimos la suma y imprimimos el promedio. ¿Okay? Entonces, esta función le puse capturar enteros y va a ir en el caso 1. Compilamos con Control Shift B. Okay, aquí me marca un par de warnings al print. Okay, con F8 nos dice dónde está el error. Entonces el print obviamente no lleva el ampersand. Voy a compilar otra vez.
Tengo otro warning, que es acá de este lado, donde me dice que es doble enteros. Ok, a ver si lo cambiamos a 5.0. Vamos a ver qué nos pasa. Ok, ya no dio ningún warning, ¿no? Pues con este punto 0 lo que hacemos es que esto nos resulte en un flotante y lo pueda imprimir correctamente, ¿no? Ok, en el caso 1 ya tenemos esta parte, solo queda correrlo. Ok, lo voy a correr aquí y capturar enteros. Si observan, se quedó ahí esperando, no puse ningún mensaje para indicarle al usuario que escriba un entero. Entonces voy a escribir del 1 al 5. Okay. Parecer como que se cicló. Okay. Entonces lo voy a detener y vamos viendo qué pasó. Okay. Scanf, lo que voy a hacer es debuguear. Vamos a poner una opción aquí y vamos a debuguear. Okay. Como va a ser la primera vez que voy a debuguear este proyecto, me generó un archivo que se llama launch y viene una opción que dice external console, viene por default false y le voy a poner true para poder insertar esos datos e ir debugueando, ¿no? Entonces detengo la depuración y lo volvemos a depurar. Ok, ahí está. Capturar enteros. Si observan, se detuvo aquí. Aquí está la variable de enteros. Le voy a dar en continuar y la variable va a tener que ser leída, ¿no? Está entonces en la primera posición, debió de haber agregado el 4. Voy a darle otra vez. A ver, déjenme ver algo aquí. Okay. Voy a poner un 5. Otra vez el scanf, 6. 7. El 8. Y ¿cuánto vale ahí? Ya sí, y es 5. Y si observan, volvió a leer 9. Y sigue incrementando. Entonces el size of me está arrojando otro valor. Okay, aquí incrementó a 6. Eso ya no está bien. Entonces de aquí incremento a 7. Entonces esto no me va a funcionar. Lo voy a cambiar a 5. Este también a 5. Donde tenemos el size of a 5. Ok. Entonces ahora sí compilemos de nuevo. Y corramos. Ok, voy a cerrar el panel de la izquierda. Desde aquí. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. La suma es 15. Y el promedio es 3.0 de la suma de estos del 1 al 5. Ok. Entonces ya vimos que ya funcionó. Voy a salir. Y ya tenemos hasta aquí la opción, la primera opción, ¿no? Lo que sigue es implementar la siguiente función, la cual es
un mostrar, que lo que va a hacer esta función es mostrar n veces lo que tenga el arreglo de char, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aquí en el main declarar un arreglo que va a ser una cadena de, vamos poniéndole 20 elementos. Entonces ya tenemos esta cadena y nos falta n. Okay. Entonces al usuario le vamos a pedir una cadena y cuántas veces queremos que esa cadena se repita, que él lo va a guardar n. Entonces el caso 2, en el caso 2 vamos a decirle al usuario un mensaje y que diga escribe una cadena de hasta 20 caracteres. Okay. Y lo que vamos a hacer para leer es el fgets. Entonces lo vamos a guardar en nuestra variable cadena y aquí sí debería de funcionar el sizeof. Okay. El sizeof de cadena, porque aquí sí va a funcionar porque es un arreglo de char y un char es un byte. Acá en el caso de los enteros, un entero vale 4 bytes, entonces por eso es que nos seguía creciendo después del 5, ¿no? Ahí debimos de haberlo dividido entre 4 para que nos dé el valor real de ese arreglo de enteros, ¿no? Entonces lo que nos regresaba el sizeof, en este caso voy a regresar que lo tenemos en estos for, era la cantidad de bytes, ¿no? Entonces un entero tiene 4 bytes para ser representado, ¿no? En algunos casos tiene 2 también, ¿no? Entonces fgets lo va a guardar en cadena la cantidad de bytes que tiene cadena, que en este caso son 20 porque cada byte va a representar un carácter. Y de dónde vamos a leer, del stdin. El stdin significa que va a ser desde la línea de comandos, ¿okay? Desde la terminal donde se va a ejecutar este programa. Luego tenemos que pedir n veces, ¿no? Entonces le mostramos al usuario el mensaje de n nada más, lo voy a poner en minúsculas y lo vamos a leer con un scanf. Entonces por ciento y lo vamos a guardar en n. Okay. Entonces vamos a mandar llamar la función mostrar, donde le vamos a mandar n y le vamos a mandar la cadena. Ok, entonces todavía no declaramos la función mostrar, pero la podemos ir aquí anticipando, ¿no? Va a ser un entero y un arreglo de caracteres. Entonces lo voy a comprimir y voy a hacerle mostrar aquí. Voy a mostrar entonces un n y un char de que va a ser la cadena. Okay. Ahí está. Entonces esa cadena se va a repetir n veces. ¿Y qué vamos a hacer? Pues imprimir lo que contenga cadena. Okay. Entonces, como va a ser un string, y lo que vamos a hacer es imprimir cadena. Okay. Según yo, hasta ahí debería funcionar. Voy a compilar. No hay ningún error. Voy a correr. Voy a elegir la opción 2 y me pide, ok, si observaron, se saltó aquí. Voy a terminar y vamos a necesitar un flush. Aquí. Okay.
compilando y lo voy a correr otra vez. La opción 2, mostrar. Voy a escribir mi nombre, Michel Dávalos. Si recordamos, o si lo han usado, fgets va a capturarme también este espacio y también va a capturar el salto de línea, ¿no? ¿Cuántas veces quiero que se repita? 5 veces, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Tenemos 5 veces repetido la cadena que el usuario insertó, ¿no? Voy a salir y seguimos con la tercera opción. La tercera opción dice crear una estructura. Entonces, para no ser más código aquí, voy a abrir el panel de la izquierda y me voy a ir a donde tengo mis archivos. Y aquí voy a crear un punto H, un encabezado para representar el personaje. Va a ser un punto H. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a hacer es definir esa estructura, pero antes de definirla vamos a incluir unas banderas para el compilador. ¿Okay? Estos nos sirven para decirle al compilador que si otro archivo hace referencia a este punto H en este mismo proyecto, no le vuelva a compilar, que solamente lo compile una vez y desde ahí se empiezan a llamar. ¿Okay? Entonces estas son banderas para el compilador. Y dentro de esas banderas pues vamos a meter nuestro código que queremos para ese encabezado. Y nuestro código para nuestro encabezado va a quedar de la siguiente manera. Vamos a definir nuestra estructura personaje. Se observaron al momento de completar el código, lo obtuvo ahí de las definiciones. Entonces vamos a tener un arreglo de char para el nombre de 20, luego el tipo de otros 20, pusimos un flotante para la fuerza y un entero para la salud. ¿Okay? Y aquí mismo declaramos como esa instancia o ese arreglo para tener 5 personajes. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos nuestra estructura personaje. Ahora aquí mismo podemos hacer la implementación para capturar esos personajes. Entonces, capturar personaje va a ser nuestra función y voy a necesitar una variable de tipo, ¿cómo la declaro? Sin signo, que va a ser mi contador de personajes, y esto lo voy a inicializar en 0. Estando aquí, cont va a ser una variable global tanto para personaje.h como para donde se llame. Donde se llame va a ser ahorita en el main. ¿Okay? Entonces, en capturar, lo que vamos a hacer es capturar pues un personaje, ¿no? Entonces un printf vamos a comenzar por el nombre y para el nombre en este caso vamos a utilizar el scanf. Okay. Va a ser un string y lo vamos a guardar en personajes en la posición contador punto nombre, luego otro print f. Creo que aquí no me está reconociendo porque necesito el stdio incluirlo.
Entonces el nombre, después el tipo. El tipo también es un string, y esto lo vamos a guardar en personajes, en la posición contador y en su campo tipo. Aquí me equivoqué, printf. Okay. Luego otro printf para casa flotante, que es para capturar la fuerza, pero la fuerza está en una posición del arreglo de personajes. De hecho, estos que son arreglos de caracteres no necesitan el ampersand, porque por default ya, como son punteros, ya se obtiene la dirección de memoria, ¿no? Entonces esto, que es lo que significa el ampersand, nos regresa a la dirección de memoria donde se encuentra el flotante para almacenar fuerza, ¿no? Otro printf, tipo personaje, nos falta el scanf para %f para la fuerza. Ya vi que me equivoqué. Fuerza. Aquí llevan person y acá es únicamente un string para pedir la fuerza. Ok. Printf, tenemos salud. Scanf, la salud es un entero y se va a guardar en el atributo salud. Ok, entonces cada vez que llamemos esto nos va a pedir los nombres o los atributos de cada personaje, y lo que tenemos que hacer es, una vez que ya capturamos, incrementar el contador, ¿no? Lo que podemos hacer es crear un if, porque este contador puede incrementarse hasta que nosotros, mientras sigamos ingresando, pues va a seguir ingresando, pero si recordamos, nuestro tamaño es de 5, entonces si nos excedemos de esa posición, pues vamos a acceder a posiciones de memoria no válidas y puede crashear nuestro programa. Entonces voy a declarar un if. Si ese if, el contador, es menor que 5, lo que vamos a hacer es hacer esto que tenemos aquí. Entonces creo que si selecciona toda esta parte, viene una opción de mover la línea hacia arriba. En mi caso, como ahorita estoy en Mac, me aparece este símbolo, entonces lo voy a hacer, y metió todo ese contenido dentro del if. Si hacemos control KF, nos lo ajusta, le da formato, y si esa condición se cumple, vamos a tener un else, y el else lo único que va a hacer es decirnos que el arreglo de personajes está lleno. Okay. Podemos hacer una función mostrar para verificar que realmente se estén llenando esos arreglos. Aquí en este mismo personaje.h, entonces más abajo hacemos un mostrar personajes, y vamos a necesitar un for que va a ir hasta la posición 5. ¿Qué vamos a hacer? Pues imprimir
es cierto, aquí no va a llegar hasta 5 porque nos puede imprimir basura. Imagínense que nomás hemos ingresado un personaje, los 4 personajes que no tienen nada va a imprimir basura. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta lo que vale el contador, porque el contador nos va diciendo cuántos personajes hemos ingresado. Recuerdan, cada vez que agregamos uno va incrementando. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues imprimir la información de cada personaje. Entonces el nombre, una vez un diagonal n, el nombre está en el personaje, en la posición i y en la posición nombre, pero me falta decirle qué es lo que va a imprimir, un string. ¿Okay? Voy a repetir esta misma línea 3 veces. Entonces el segundo print es para el tipo, que también es un string. Únicamente le cambio aquí esto con tipo. ¿Okay? El tercer print es para la fuerza y no vamos a imprimir un string, lo que se imprime es un flotante y está en el atributo fuerza. El último print es para la salud es un entero y está en el atributo salud. Entonces hasta ahí creo que podamos probar. Ok, vamos probando, si no debugueamos. Otra cosa que puse aquí es activé el autoguardado para que también se eviten estar dándole control S para estar guardando su código. Entonces nos vamos a ir al main.c y después de nuestro primer include vamos a incluir nuestro personaje.h. ¿Okay? Y si observan, lo estoy incluyendo con comillas. Eso quiere decir que ese punto H es un encabezado, un header hecho por un usuario. Entonces es como la diferencia entre usar los mayor y menor que. Esto quiere decir que ese punto H es un encabezado que ya viene nativamente en el lenguaje C, y el usar las comillas es un encabezado que hizo un usuario, ¿no? Entonces voy a comprimir esto de mostrar para poder ver mejor el código, y voy a agregar una opción nueva que va a ser la opción 4 para mostrar personajes. ¿Okay? Y así como la agregué, también hay que agregar su caso, pero vamos agregando. Para el caso 3 lo que tenemos que hacer es llamar capturar persona, ¿no? Y le ponemos el break. El caso 4 es mostrar personajes y le ponemos un break. ¿Okay? Si observan, en esta se me olvidó ponerle personaje, le puse persona, ¿no? Si me voy acá al punto H y me voy a esta definición y le doy botón derecho, aquí viene una opción que es cambiar todas las ocurrencias, ¿no? Entonces, a ver, si lo hizo, no. Personajes. Vamos a ver si lo cambio acá. No, no lo cambio, lo voy a escribir. Ok, ahí está. Voy a compilar y déjenme ver que tengo un token extra, dice personaje.h. ¿Está bien? Como tengo el if no está definido, personaje.
¿Será que no lo escribí bien? A ver, lo copio, lo pego. No, más bien no lo lleva, ya me fijé. Ok, compilamos. Ok, ya no nos dio y ahora lo voy a correr. Ok, entonces vamos a agregar un personaje. Shell tipo control, fuerza 100, salud 100. Vamos a mostrar los personajes. Esta opción 4 y me imprime ese personaje que acabamos de capturar. Voy a agregar otro personaje, sea Dávalos, tipo un zombie, fuerza 50 y salud 55. Opción 4, que me muestre todos los personajes y ahí deben de estar el que ya habíamos agregado y el que se acabó de agregar. Okay. Vamos agregando otro, la opción 3, nombre vueltas, tipo guerrero, fuerza 10, salud 1. Opción 4 para mostrar los personajes. Ahí está, tenemos 3 personajes en ese arreglo. Ok, voy a salir de la ejecución y voy a minimizar. Entonces hasta aquí está como resuelto el test de diagnóstico.